El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. En determinado momento en el camino, Jesús se detiene ante sus discípulos para hacerles esta pregunta fundamental: ¿quién soy yo para ustedes? Pero antes ha querido que los mismos discípulos marcaran la diferencia, porque es muy distinto haber visto a Jesús desde fuera, entusiasmarse entre las multitudes por él, tratar de ver con admiración lo que hace, pero no seguirlo. En cambio, ellos lo han seguido, y por lo tanto es lógico que deberán tener una opinión distinta a la de la demás gente. Los otros contestan, de acuerdo a lo que dicen los discípulos sobre esa pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Que eres un gran profeta, que eres Elías, que eres un gran hombre, ¿no? Un hombre de bien. Pero ahora lo importante es qué dicen ustedes quién soy yo, porque ustedes han estado cerca, han caminado conmigo, me han visto obrar, han visto la autoridad de mis palabras. Entonces, ¿quién soy yo para ustedes? Pedro se adelanta y contesta: tú eres el Mesías. La respuesta correcta, pero la respuesta que da inicio a todo un camino nuevo. El Evangelio nos ha puesto a todos en la misma situación de los discípulos. El Evangelio nos ha puesto en la cercanía, en la intimidad con Jesús. Nos ha puesto en el conocimiento de Jesús, en precisamente escuchar la autoridad de sus palabras y ver precisamente la eficacia de sus obras. Por lo tanto, nosotros, cristianos, discípulos de Jesús, no podemos tener una respuesta parecida a los que ven desde fuera a Jesús, y sin embargo, muchos de ellos en forma de admiración. ¿Cuántos no cristianos hablan bien de Jesús? En la historia, ¿no? En la historia. A la mente me viene, por ejemplo, la filósofa judía Simone Weil, que se atreve a decir que antes que el Cristo, Jesús es la verdad, y que quien descubre a Jesús como verdad, ese ha ganado en su vida. Está también Gandhi, Mahatma Gandhi, ¿no? Enamorado de Jesús a partir de las bienaventuranzas, ¿no? Y que se convierten para Gandhi precisamente en la admiración sobre Jesús y en la inspiración de sus actos. Y sin embargo, ni Simone Weil ni Gandhi se convirtieron al cristianismo, ¿eh? Está Soren Kierkegaard, otro de los grandes filósofos, ¿no? Y él mismo dice: Jesús, tú no has venido para que la gente te adore, te rece,
o te venere. Tú has venido para que la gente te imite, porque solo imitándote se hace realidad la intención de tu obra. Y tampoco Kierkegaard manifestó ser un cristiano confeso. Y así podemos ver gente que nunca se convirtió al cristianismo, pero en el fondo descubrió en Jesús algo que le habla a su vida, que le golpea su vida. Y nosotros, oyentes del Evangelio, al menos cada domingo, ¿qué podríamos decir sobre Jesús a partir de esto? Nosotros que seguimos insistiendo en llamarnos cristianos, ¿qué podemos decir de Jesús a partir de su pregunta? No podemos contestar como los demás, como los observadores, como los admiradores de Jesús, no. Nuestra respuesta tiene que ser una respuesta íntima, personal, de identidad, no solo de adhesión, de identidad. Y como es respuesta de identidad, marca nuestra vida con el verdadero título de cristiano. No porque seguimos una religión, sino porque asumimos un estilo de vida. Y eso es precisamente aquello que Jesús pretende, ¿no? Que sus discípulos asuman el estilo de vida, que es el estilo del diseño de la vida de Dios. Y por eso mismo, para él lo importante no es una aclamación como Mesías, no es ser adorado, como decía Kierkegaard, o venerado. Para Jesús lo importante es que lo sigan en el camino, es decir, que él como maestro pueda influir en su vida y cambiar su vida y transformarla. Por eso, la pregunta y la respuesta son las que marcan la diferencia entre si seguimos siendo verdaderos cristianos o no lo somos. No hay ninguna amenaza delante de negarse a ser cristiano, No hay ningún señalamiento de parte de Jesús. Pero habrá una exigencia para aquellos que le respondan correctamente, como lo ha hecho Pedro. Si tú has contestado que soy el Mesías, Pedro, ahora deja atrás tu diseño de vida, deja atrás tu mentalidad sobre mí, deja atrás tu forma de pensar sobre mí, para pensar como yo y para aceptarme como soy yo. Porque el programa del Mesías no es el programa triunfalista, ¿no? Victorioso, no. El programa del Mesías es un programa distinto, que precisamente va a partir de cómo la capacidad de entregar la vida, de donarla por amor, para bien de los demás, es lo que de verdad realiza y construye el proyecto de Dios. Y por lo tanto entonces va a tener problemas con los ancianos y va a ser rechazado por ellos, por los sumos sacerdotes y los escribas. Lo entregarán a la muerte y ahí resucitará después de muerto. Pero Pedro todavía sigue en su diseño de Jesús. Pedro todavía sigue pensando como él quiere de Jesús. Tendrá que aprender a pensar de Jesús como Jesús. Y por lo tanto, viene reprendido. Apártate de mí, Satanás. Ya no piensas como Dios. Piensas como tu mezquindad, como tu egoísmo, como tu acomodamiento religioso. Piensas como te da la gana, para hacer una religión tuya, que no es religión, que no es lo que yo quiero. Por eso el que quiera seguirme, que tome su cruz de todos los días y que me siga. No puede haber un Jesús a mi manera. Entonces, por mucho que lo admiremos, un Jesús a nuestra manera no nos hace cristianos. Nos hace cristianos el Jesús que se identifica con nosotros, con el cual yo también me identifico. Dar respuesta sobre Jesús tampoco es tan fácil. Pero sin embargo, tenemos un equipaje, llamémoslo así, doctrinal, que nace de la revelación, que nace de la misma forma en que Jesús se revela desde el Evangelio. Y por eso sabemos y proclamamos a Jesús como Dios. Muy bien, verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Ahora la pregunta para los que aclamamos a Jesús como verdadero Dios sería: amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús es amado sobre todas las cosas. ¿Qué es amar a Jesús sobre todas las cosas? No es ponernos delante de veneraciones o de actos religiosos. No es persignarse cada 2 segundos o sentirse mal porque no recé a mediodía o en la tarde o en la mañana. No. Principalmente, amar a Dios sobre todas las cosas, al estilo de Jesús, para después traducirlo a Jesús amado sobre todas las cosas, es vivir la voluntad del Padre. Jesús ama al Padre profundamente y pospone su voluntad
pospone sus deseos, pospone su forma de pensar y de ver para asumir la forma de ver y de pensar del Padre. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. No he venido a hacer lo que a mí me dé la gana. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuántas veces torcemos nuestro cristianismo a lo que me da la gana? Y ahí es donde a veces caemos en la hipocresía religiosa con mucha facilidad. Mucho canto, mucha alabanza, mucho rezo, pero injustos, pero incapaces del bien, pero personas que se olvidan de los demás. Esta es la razón de lo que nos dice la segunda lectura, la carta de Santiago. Santiago nos ha acompañado 3 domingos en una carta muy práctica, muy clara, que hoy lo dice, ¿no? El bien, las obras que nos identifican con Jesús. Y ese obrar que nos identifica con Jesús está ligado al quehacer de Jesús en nosotros todos los días. De tal manera que el bien que hacemos no es solo un bien altruista, que ya es bueno, pero no se queda simplemente en el plano humano. Es imitación de Cristo para alcanzar la perfección de Cristo. Y por lo tanto, eso es vivir la voluntad del Padre. Si Jesús ha venido a hacer la voluntad de su Padre y no su propia voluntad, a la escucha de Jesús que nos invita a caminar tras Él para aprender de Él y vivir de Él, entonces yo también entenderé que amar a Jesús sobre todas las cosas es vivirlo, es hacerlo vida, es hacerlo conducta, es hacerlo testimonio, porque esa es la forma de manifestar la voluntad del Padre. Llamamos a Jesús nuestro Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Señor, en el latín dominus, quiere decir el que domina. Jesús domina mi vida. Al entenderlo así, podemos caer en el riesgo de pensar en la imposición abusiva, autoritaria. No, eso es el dominio de los hombres sobre el hombre, que muchas veces se traduce en abuso, en autoritarismo, se traduce en humillaciones, en explotaciones. No, el dominio, es decir, el Señor, el dominos, el que me domina la vida, es aquel que me la inspira, es aquel que hace de su vida mi vida también, porque a mí me fascina esa vida y la quiero vivir. Por eso domina mi quehacer, domina mis actos, domina mi forma de pensar y de actuar, domina mi forma de tratar a los demás. Por eso, cuidado, porque Jesús mismo va a decir a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y le contestaremos: pero si predicamos en las plazas, cantamos en las misas, rezamos bonito, hicimos oraciones de intercesión, hicimos milagros en tu nombre, no los conozco, apártense de mí los que han hecho el mal. Porque si tus oraciones, tus alabanzas, tus intercesiones, tus predicaciones no coinciden con tu vida, ¿para qué? No todo el que me esté diciendo Señor, Señor de los labios para afuera, pues, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Y la voluntad del Padre solo puede verse claramente en el expresar y en la conducta de Cristo. Por eso, asumirlo como nuestro Señor es asumirlo como aquel que de verdad gobierna mi vida. Pero no porque me ha quitado mi identidad, no porque me ha quitado mi individualidad, no porque coarta mi libertad, no, sino porque me ayuda a orientar mi identidad, ayuda a orientar mi forma de ser y a hacer opciones claras sobre el bien, sobre el amor, sobre todo aquello que conduce a que yo me realice como persona, pero también sea el granito de arena, ¿no? Que sea también la contribución a una transformación social e histórica. Entonces, si le digo Señor, es porque domina mi vida. Le decimos Mesías Salvador, el enviado del Padre para salvar al mundo, para salvar la vida del hombre. ¿Qué es esto de salvación? Lo repetimos tanto religiosamente que se ha convertido en una rutina que nadie sabe responder con claridad. Un título nada más de Jesús, el Salvador. ¿Pero para qué? ¿De qué te salva? Recordemos la muerte. Nos salva de la muerte. Pero no nos salva de la muerte física. Nos salva de la muerte definitiva, que es precisamente aquello por lo cual muchas veces, por incoherentes, aquello por lo cual muchas veces, por traidores,
aceptamos y desorienta nuestra existencia hacia la meta de la muerte. Aceptar muerte o vida es precisamente aquello que nos toca desde la escucha de Jesús. Y por eso mismo, Él que ha venido a salvar mi vida, orienta mi vida por los signos de vida, para que mi vida de verdad adquiera un entusiasmo nuevo, adquiera un valor nuevo, se sienta animada, descubra que en el quehacer de todos los días, en el bien que hago en ese quehacer, ahí está el camino que conduce a que yo viva la vida plenamente. Y que me aleje de los signos de muerte que entristecen, que frustran, que dañan, que desorientan, que destruyen. Me aleje de esos signos de muerte y que opte por la vida día a día. Y la opción por la vida solo puede hacerse bajo la escucha de la palabra de vida, que se convierte también en seguimiento en la conducta y en las acciones de Jesús. Por eso desde el catecismo, desde nuestra doctrina cristiana, pues Jesús es verdadero Dios también. Jesús es nuestro Señor. Jesús es el Mesías y Salvador. Pero eso incide en mi vida. De verdad, transforma y cambia mi existencia. Esa es la pregunta del día de hoy para poder contestar coherentemente, correctamente, sobre la pregunta que Jesús me hace a mí. ¿Quién dices tú que soy yo para ti? Porque esa es pregunta nuestra. No es una pregunta histórica hecha a sus discípulos a su tiempo. La pregunta que se repite día a día en el interrogante del hombre, que día a día también quiere ser coherente con Cristo, quiere identificarse con Él. Y por lo tanto, verificar día a día la respuesta es también nuestra tarea de cristianos. De tal manera que podamos también rectificar cuando hay que rectificar, cambiar cuando es necesario cambiar. Es ese hacerse a Cristo que nos exige precisamente nuestra fe cristiana. Porque siendo Mesías, Señor y Dios nuestro, Él nos invita desde nuestra humanidad y desde su humanidad a construirnos. Su humanidad nos construye. Por eso, como dice San Pablo, nos hacemos como Cristo. Esa es la voluntad del Padre. Ese es el llamarlo Señor. Ese es el reconocerlo como el Cristo, el Salvador. Bueno, la pregunta está ahí. Es para nosotros. No puedo tirársela al otro. Yo no puedo decir, eso está para el fulano que es tan pura lata, para la mengana que es tan hipócrita, porque inmediatamente caeríamos, ¿no?, en el vicio de ver la paja del ojo ajeno sin ver la viga que está en el nuestro. Por eso límpiate primero la viga que está en tu ojo, para ver con mejor claridad la paja que está en el ojo de tu hermano. Y bueno, pues mientras vivamos nuestra etapa terrena, estamos en la disponibilidad de responder coherentemente a esta pregunta. Y entonces valorizamos nuestras expresiones religiosas. Claro que sí. Ahí es donde encuentran sentido. Ahí es donde todo lo que hacemos como una expresión externa de nuestra religión respalda, apoya y sobre todo se define desde nuestra coherencia cristiana. Sin embargo, veamos que en la historia seguirá habiendo personas que admiran a Cristo, aman a Cristo, que se dejan incluso orientar por su forma de ser, pero no se hacen cristianos, como lo pasó con Gandhi, que dijo claramente: jamás me haré cristiano, porque los cristianos que conozco son como las piedras en el río, mojados por fuera y secos por dentro. Y eso es triste. Entonces, siempre bajo la acción del Espíritu que está a nuestra disponibilidad, que fortalece nuestras decisiones aún en la debilidad, confiando en aquellas palabras: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura, que son todas esas necesidades humanas que tocan a nuestra puerta y nos angustian, y nos apenan, y nos hacen a veces sentirnos debilitados y con dudas. Pues toda esa añadidura viene porque Dios nos ama, desde el momento en que honestamente crecemos en la estatura de Cristo día a día, viviendo nuestra experiencia de identidad cristiana. Vamos a confirmar nuestra fe.